Espero que me escuchen todos y que me escuchen claro. Y cualquier cosa, cualquier pregunta, me lo van haciendo por favor en el chat y al final discutimos y nos peleamos con esas preguntas. Este tema es muy interesante y de mucha actualidad, la calidad de la energía. Y fíjense que en muchas cosas, cuando platico sobre este tema, muchos compañeros me dicen, oye, pero espérate, es que eso no está claro y aquello es una nube oscura, etcétera, etcétera. Lo más conveniente es, y ya que estamos entrando esta semana en la calidad de la energía, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a aventarles unos 15 minutos de bases para que quede claro para todos. Algunos, los que son muy truchas, dirán, eso ya me lo sé. Y otro dirá, eso es de primaria. Bueno, no importa, no importa. Se aguantan. Órale, pues. Entonces, ahorita es importantísimo tener una buena calidad de la energía que recibimos. Y normalmente le echamos la culpa al proveedor, cuando en realidad muchos de los problemas los creamos nosotros. Entonces, allí hay mucho que ver. ¿Cuál es el objetivo aquí? Bueno, conocer la problemática existente en la calidad de la energía que recibimos y sus posibles soluciones, y darnos cuenta que muchas de las cosas las creamos nosotros. Fíjense, dentro de ese objetivo general tenemos varios específicos. Conocer cómo hacer una señal de calidad, ¿verdad? ¿Cuáles son los disturbios más comunes? Las causas de esos disturbios. ¿Qué es lo que nos deforma las formas de onda, de voltaje y de corriente? ¿Y qué son las armónicas? Aunque esto es un mundo y mucho tiempo, todo esto es motivo de todo un curso completo, porque cada tema es un problema. Bueno, entonces, ¿qué tenemos como señales básicas? Directa y alterna. Señales de directa, señales de alterna. Y también, ¿cuáles son las variables relacionadas con la energía eléctrica, verdad? Bueno, pues la tensión, la corriente, la potencia y el factor de potencia. Tenemos las costumbres de la tensión, llamarle voltaje de manera indebida porque es tensión eléctrica, pero pues las costumbres son costumbres. Yo también, por más que le digo a mis compañeros y a mis alumnos, hey, aquí no me digas voltaje, no me digas amperaje, no me digas wattaje. Entonces, aquí es tensión, aquí es corriente, aquí es potencia, es factor de potencia, y yo les aseguro que en 2 o 3 filminas más ya estoy llamándole yo voltaje, porque es la costumbre de toda la vida. Bueno, puede ser en directa. ¿Qué es una señal de directa? Una señal que está fija en el tiempo, constante. Pero ojo, yo podría tenerla fluctuando, pero sin pasar a ser negativa, y seguiría siendo de corriente directa. Y la alterna, esta es una señal que definitivamente pasa por el lado positivo y se va al negativo y regresa al positivo, y etcétera, etcétera. Normalmente tienen la misma área positiva que negativa, pero no necesariamente. Entonces, estas son mis dos señales básicas. Si estoy hablando de directa, yo debería de tener esta señal. Si estoy hablando de alterna, yo debería de tener esta señal. Pero vamos a darnos cuenta que hay N formas de onda que nos vamos a encontrar en este camino. Las variables eléctricas que estábamos mencionando, desde el principio de los albores de la electricidad, la carga, la polémica carga, que me hacen berrincharme a mí. La carga es una propiedad eléctrica de las partículas atómicas de las que está compuesta la materia. Eso lo vimos allá en física. ¿En qué se mide? En coulombios. ¿De acuerdo? Pero fíjense bien, después ahí por ahí a alguien se le ocurrió llamarle cargas a todo lo que nos consume energía eléctrica.
Y así un motor es una carga, una lámpara es una carga. Eso es indebido, porque la carga es una propiedad eléctrica. Las partículas atómicas se miden en coulombios. Esa es la carga. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, la costumbre es la costumbre, ya lo dijimos. Y entonces ya damos por hecho que cualquier cosa, ¿cuánto tienes de carga? 100 kilowatts. ¿De dónde me sacan eso? Bueno, pero ya lo damos por hecho y yo también. Indebidamente, pero así lo hacemos. ¿Y luego qué creen? Entran ahorita los del código de red y donde hay un consumidor, en vez de llamarle centro de consumo, le dicen centro de cargas. ¿Qué no teníamos ese término ya definido para un tablero en donde tengo mis protecciones para todo un grupo de cargas? Pues chúpale, pichón, otra vez ahí te va otro nombre duplicado para que nos acabamos de confundir. Pero bueno, hay que tener cuidado nada más. ¿A qué me estoy refiriendo para saber qué diablos estoy diciendo? Luego me viene otra muy común, la corriente. La corriente eléctrica es la variación de la carga en la unidad en unidad del tiempo. O sea, ¿cuánta carga muevo por unidad de tiempo? O sea, ¿cuántos coulombios muevo por segundo? Un ampere, que es la unidad, sería un coulombio por segundo. Y ya no les cuento las anécdotas al respecto. Tensión eléctrica o voltaje. Entonces, luego sucede que nos dicen, ¿y cuáles son las unidades de la tensión eléctrica? El volt. No. Ese es el nombre en honor a Volta, pero realmente, ¿cuáles son? Bueno, veamos su definición. La tensión o diferencia de potencial en la energía es la energía que se requiere para mover una carga unitaria. ¿Y cuál es la carga unitaria? Pues el coulombio. Entonces, para que yo mueva un coulombio a través de un elemento, entonces voy a utilizar cierta energía, ¿de acuerdo? Entonces, esa energía entre la carga me daría la tensión eléctrica. Perdón, entonces sí, vienen siendo básicamente que un voltio es un julio, que es la unidad de la energía que voy a usar para mover un coulombio. ¿De acuerdo? Ya nos queremos ir más allá, pues ¿cuánto vale el julio? Newton metro. Entonces sería un newton metro por coulombio. ¿Pero qué vale un newton? Y ahí nos la llevamos y llegaríamos a lo que en un tiempo se manejó como análisis dimensional. Y con eso sacábamos las ecuaciones de lo que fuera, con el análisis dimensional. Pero ya cayó en desuso. Entonces, hablamos de tensión eléctrica, pero puede ser de directa, ¿de acuerdo? ¿Quién la da? Las baterías, los generadores de directa, las celdas fotovoltaicas, celdas de hidrógeno. ¿Cómo trabajan las baterías? Bueno, pues todos los conocemos, al menos los que traemos en los coches, ¿verdad? Por una reacción química, yo genero una diferencia de potencial en sus dos extremos, que son los bornes que tengo en el exterior, y entonces ahí tengo yo energía, la posibilidad de obtener energía eléctrica de esos dos terminales, ¿de acuerdo? Y los generadores, pues el generador los conocemos, le aplicamos energía mecánica, o sea, lo hacemos rotar en un campo magnético y vamos a tener generando. Si estoy manejando directa y la máquina es especial de directa, entonces tendré un generador de directa. Y eso era muy común en los coches, después se cambió a alternador. Todavía los bolchitos que andan por ahí en la calle traen generador de directa. Y aquí tenemos un clásico de los laboratorios de Electra, donde se tenía un motor moviendo un generador. Entonces, en este caso, el de directa está acá. Entonces, si yo lo motorizo y hago rotarse y alimento su campo, entonces tengo un generador de directa. Tensión de directa, fotoceldas. Ya están de moda. Todos los hemos visto en donde quiera puestas.
y que son dispositivos que producen una señal eléctrica cuando reciben luz. Tenemos las celdas fotovoltaicas y las celdas fotoconductivas. Las fotoconductivas no generan, ¿ok? La fotovoltaica sí, es una fuente de energía cuyo voltaje está en relación con la intensidad de luz que recibe en su superficie. Sin embargo, la otra no. La otra lo que hace es varía su valor resistivo. Entonces me actúa como una resistencia variable. Y aquí tenemos un campo de paneles. Fíjense bien, ya dijimos que la corriente era columpios por segundo, o sea, es un flujo de electrones y eso nos representa una corriente. Pero tiene una condición. Para que exista debe de haber un camino por el cual circular. Entonces, le ponemos su camino y el electrón puede salir corriendo. Siempre y cuando yo tenga la energía para moverlo. ¿Sí? Entonces, a la corriente le ponemos una batería, por ejemplo, le ponemos una carga y entonces tenemos la corriente. Ya tendríamos nosotros por aquí circulando a través del filamento y tendríamos luz. Por cierto, esas lámparas ya pasaron a mejor vida. Y la potencia, tenemos que es el producto de la tensión por la corriente. Les dije, miren, aquí me parece voltaje. Entonces, es V por I. Ahora, podemos definirla como la velocidad con la que se extrae la energía de una fuente de energía eléctrica para transformarse en otra energía. Calorífica, lumínica, mecánica, sónica, etcétera. O sea, nosotros tenemos, la energía eléctrica y la transformamos. ¿A qué? Hay varias opciones donde podemos trabajar con ello. ¿Y las de alterna? Bueno, entonces, normalmente a este generador se le llama alternador. Y se usaba el término generador para referirnos a los de directa. Pero en realidad generador son los dos, el de directa y el de alterna. Porque su labor es generar. En este caso, en que estamos hablando de alterna, lo que genera el alternador es una señal senoidal. ¿De acuerdo? Tengo el generador y tengo mi señal generada. Tensión respecto al tiempo. Si yo esa fuente la aplico a una resistencia, entonces tendré una corriente circulante, tal como hemos visto. Pero si esto es una resistencia pura, entonces tengo mi tensión aplicada en esta señal en negro y en rojo la corriente. Entonces se dan cuenta que están en fase. ¿Qué quiere decir que están en fase? Nacen al mismo tiempo y cruzan por cero al mismo tiempo. Y sus máximos están alineados y sus mínimos también. Volvemos al producto de V por I. Entonces, si yo tengo la señal negra como tensión y la señal roja como corriente, ya que dijimos que la potencia es V por I, entonces los multiplico y ¿qué me va a generar? Una forma de onda, miren aquí, la exageré un poco. Pero ¿qué diferencia encuentran entre la señal que generé y las otras dos que la generaron? Bueno, se dan cuenta que aquí mi señal de tensión es positiva y la de corriente también, entonces el producto es nada más se me magnifica, ¿ok? Y es positiva. Y luego cruzo y las dos son negativas al mismo tiempo y durante el mismo lapso de tiempo. Entonces, menos por menos me da más, entonces se repite mi señal, mírenla. Entonces, ¿qué señal obtuve? Una señal montada sobre el eje, de acuerdo, que no tiene partes negativas. Pero tiene otra particularidad, su frecuencia, ¿de cuánto es? Si acá mi tensión y corriente eran de 60, esta va a ser de 120. Mi ciclo empieza aquí y termina aquí.
Aquí empieza el otro y termina aquí. En este, cuando empieza aquí y termina aquí. En un ciclo de mis señales primarias, tengo yo 2 ciclos de mi consecuencia, de la potencia. ¿Qué sucede si mi corriente no estuviese en fase? Entonces, no nacería igual, nacería un poco después. Por ejemplo, está retrasado. ¿Ok? Entonces nace después. Sigue a la misma frecuencia, entonces en todo momento irá ese desfasamiento, mi señal roja respecto a la señal azul. La señal azul es tensión, la señal roja es corriente. Multiplico ambas. ¿Y qué sucede con la potencia? Miren lo que sucede. Que ahora, desde aquí, mi corriente es positiva hasta aquí, pero mi tensión es de aquí a aquí. Coinciden positivamente desde aquí hasta aquí. Entonces esa parte será positiva de la potencia. A partir de este punto, mi corriente sigue siendo positiva, pero mi tensión ya es negativa. Entonces, van a coincidir positivo contra negativo, positivo por negativo, negativo, y entonces me da una potencia negativa aquí. Posteriormente tengo que se repite lo que dije al principio, y entonces dieron cuenta que la potencia se desplazó hacia abajo. Ahora tiene partes positivas y partes negativas. Y en mi análisis de circuitos se platicaba y se decía, cuando un elemento sea fuente, sea elemento de carga, si la corriente sale por el positivo, tenemos que está absorbiendo potencia. Si está entrando al revés, está absorbiendo potencia. Entonces quiere decir que una de las partes de la potencia es potencia cedida y la otra parte es potencia absorbida. O sea, una cedida y otra absorbida. Es decir, estamos retornando potencia. Bueno, entonces, las cargas que ya dijimos que equivocadamente se les denominan a los elementos o equipos que se conectan a consumir energía, motores, lámparas, hornos, lo que sea. Entonces, y nada tiene que ver con la carga original, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué cargas hacen ese efecto que mencioné? Que la corriente se retrase. Bueno, primero, ¿qué cargas hacen que estén en fase? Las resistencias, ¿de acuerdo? Lo conocen todos, que ya está muriendo el foco incandescente. Y estas son resistencias de calentamiento. Cargas que hacen que no esté en fase. Bueno, las reactancias. Si es capacitiva, adelanta la corriente. Entonces, la corriente cruza el cero y posteriormente la tensión lo cruza. Las reactancias capacitivas. Las inductivas, las XL, es al revés. Primero cruza la señal de tensión y después cruza la señal de corriente. Y véanlo aquí. Estas están en fase. Ya las manejamos. Esta, ¿quién cruza primero? Si este es mi cero, ahí está cruzando la tensión y la corriente viene negativa y cruza después. ¿Qué sucede en esta otra? ¿Quién cruza primero? La corriente y después la tensión. ¿Ok? La corriente y después la tensión. A este decimos que está en adelanto, que este está en atraso y este está en fase. ¿Quién provoca el atraso? Las XLs. ¿Quién provoca el adelanto? Las XCs. Ahora, la señal no tiene por qué ser una senoidal pura. Así debería de ser. Pero hay veces ya que ahora con electrónica de potencia nos vino a dar una sacudida que nos da muchas situaciones benéficas, pero a costa de dificultad, a costa de problemas, a costa de todo, y todo hay que irlo resolviendo. O sea, sería absurdo decir, no, esa electrónica de potencia nos da muchos problemas, nos regresamos al pasado. No, no, tampoco. Es como decir, oye, es que el fuego quema los edificios, vamos a eliminar el fuego. Ahí muérete de frío en invierno, ¿verdad? Bueno, aquí en Veracruz no. Entonces, veamos. Estas son senoidales, todos felices, todos contentos, podemos ir al carnaval. ¿Y esta? ¿Qué onda?
Esta no tiene nada que ver con una senoidal, ¿de acuerdo? Pues existe, sí, y peores. Hay detalles que les voy a comentar ahorita en esta filmina que es importante que las tengamos. Nosotros trabajamos a 60 ciclos por segundo. En Europa trabajan a 50, ¿de acuerdo? Entonces, un ciclo en nosotros, en nuestro sistema, son 0.017 segundos. ¿Cómo se obtiene? Bueno, pues es 1 entre 60. Pues es una regla de tres simples. Si 60 se dan en un segundo, entonces 1 en cuántos segundos? Pues en 0.017. Y esto vienen siendo 17 milisegundos. Grábenselo porque después yo voy a estar mencionando disturbios y digo los límites y qué bien, qué bien. 18, 30, 40, 90, 1000, ¿qué más da? No, tenemos que tener la referencia de qué estamos hablando cuando hablamos de estos números. ¿Qué pasa si estuviéramos en Europa, que tenemos 50 ciclos por segundo? Bueno, entonces el ciclo transcurre en 1 sobre 50, que es 0.02 segundos. ¿Y eso qué viene siendo? 20 milisegundos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es más rápida? Pues a mayor frecuencia va más rápido mi ciclo, ¿de acuerdo? Transcurre menos tiempo en el ciclo. Ok, principales problemas en la señal. Los transitorios. Miren, los transitorios son disturbios de muy corta duración. Esos pasan rapidísimo. Entonces, hay unos, les llamamos picos también, son menores a 1 milisegundo y pueden andar en el orden de los microsegundos. Entonces, y no son repetitivos en sí, pueden ser varios y se presentan de manera azarosa, dependiendo de cuál es su fuente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un detalle interesante. Si yo estoy hablando de que estos impulsos se me dan en menos de 1 milisegundo, oye, ¿con qué lo ves? Bueno, vamos a ver cuál otro hay. ¿Quién me lo provoca? Las descargas atmosféricas. Cae un rayo y dices tú, ¿qué? ¿Te cayó en la cabeza o qué? No. El rayo no tiene que caerte en la cabeza para causarte daños. O sea, el rayo cae y trae una energía tan enorme, o sea, rayos te pueden manejar hasta 20,000 amperes, entonces es algo terrible, hasta más de 20,000 amperes, pero fácil. Entonces, el chiste es, mañana vamos a tener que hablar de descargas atmosféricas. Bueno, el chiste es que un rayo que caiga a 30, 40 metros, toda esa cantidad de corriente que difumina en la Tierra me crea diferencias de potencial brutales. Y yo voy caminando por aquí y cuerda, lona, ya estás. ¿Por qué? Porque generaron varios miles de voltios entre pie y pie. ¿Sí les queda claro eso? Entonces, hay que andar como las geishas, a pasitos chiquititos y no les va a pasar nada, así también marchan. Lo mejor es no moverse. Pero y no estar cerca de árboles o algo cuando haya descargas. ¿Correcto? Bueno. Y tenemos las oscilaciones que se dan de 1 milisegundo a 50 milisegundos. ¿Sí? Y aquí está lo que les decía yo. ¿Y qué onda con el milisegundo o los 50 milisegundos? ¿Cuánto es? A ver, la oscilación se da entre 1 milisegundo y 50 milisegundos. Compárenlo con el ciclo por segundo que manejamos nosotros. ¿Cuánto dura nuestro ciclo? 17 milisegundos. Entonces, estas oscilaciones me pueden durar 1 milisegundo, que sería un 17avo de mi ciclo, o hasta 50 milisegundos, que vienen siendo, ¿cuánto? 3 y fracción ciclos por segundo. Y dice que debe ser menor a 8 PUs. O sea, depende de la fuente que lo genera, 8 veces ese valor.
Entonces, ojo, aquí el PU lo estamos refiriendo a nuestra tensión que tenemos. Si yo estoy hablando de 460, es 8 por 4, 33.600 voltios. ¿Por qué? Estos son límites que ponemos los humanos. Estos son de muy corta duración. Pero de los dos, ¿cuál fue el más rápido? El pico o impulso. Ahora, ojo, si me lo está creando un fenómeno que fue rápido y pasó, pues yo no lo voy a detectar en un osciloscopio, porque el osciloscopio me detecta una señal que se repite. Y una señal de que apenas me anda rumbando el milisegundo, no lo voy a ver. Entonces, en el caso de las oscilaciones, las conmutaciones electrónicas son las que me lo provocan, que son las causantes de 1000 males, vamos. Esos son como los mosquitos y el dengue, nos pega dengue, nos pega hemorrágico, nos pega paludismo y eso, las conmutaciones electrónicas. Sin embargo, nos han dado la capacidad de mejorar nuestros equipos, pero muchísimo. Entonces, no se quejen, hay que entrar. Luego me dicen momentáneos, disturbios momentáneos. ¿Estos anteriores qué eran? Transitorios. Y estos son momentáneos o de corta duración. ¿Los anteriores de qué eran? De muy corta duración. Luego entonces estos han de estar en el límite de los otros para adelante. ¿Cuáles son esos? La caída momentánea de tensión o SAG. Y me dice de 0.5 a 30 ciclos. 0.5 ciclos. ¿Cuánto me tarda un ciclo? 17. Si es 0.5, pues 8.5 milisegundos, ¿no? A 30 ciclos, ¿cuánto me tarda el ciclo? 17. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos milisegundos me voy a chutar ahí? 30 por 17, 510. Entonces, hay que ir teniendo idea de las límites que manejamos. Si no, nomás lo leemos y ya. ¿Cuál es el otro? Fíjense, este fue una caída momentánea de tensión que le denominamos SAG. Ahora viene, no bajó, sino al revés, subió. Tengo un incremento momentáneo de tensión, le llamamos SUEL. Es igual de 0.5 a 30 ciclos. Entonces, los mismos límites que me manejé allá, ¿verdad? De ahí pasamos a los disturbios de larga duración. Entonces, deberemos de continuar en el tiempo. Y viene la sobretensión, mayor a 1 minuto. ¿Ok? La baja tensión, mayor a 1 minuto. El apagón, pues mayor de 1 minuto y ya nos quedamos sin energía, ¿no? O sea, en el caso de sobretensión, es que tenga yo una tensión arriba de la nominal más de 1 minuto. Si tengo una baja de tensión, entonces tengo una disminución en mi tensión por debajo de la nominal más allá de 1 minuto. Y el apagón ya chupó faro la energía y se fue más de 1 minuto. ¿Ok? Estado estable. Los armónicos, el ruido eléctrico y las fluctuaciones. ¿A qué le llamamos estado estable? Pues, estado estable es cuando tengo una señal que en su trabajo normal, en su presencia normal, ya no tiene, por decir, yo tengo una señal, conecto mi fuente y se establece, pero va increciendo, me forma la senoidal y va creciendo y luego ya se establece. Cuando ya se estableció, entonces llamo que está en estado estable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué me refiero con que estas señales me afectan en estado estable? A que estas no son transitorios, no son disturbios, sino que están en la señal. Un día, 20 días, 1 año, 2 años, según lo que ustedes dejen que estén, porque habrá que combatirlas. Pero ahí van a estar.
el armónico, el ruido eléctrico y las fluctuaciones. Aquí tenemos una tablita de la IEEE del 519 del 92. En realidad, bueno, ahí se las dejo para que la chequen. Y aquí me habla de los PUs que deben de pasar, de cuántos son los tiempos o los ciclos, para todo lo que hemos venido viendo, ¿de acuerdo? Afectaciones de los disturbios, o sea, de todos los problemas que estuvimos mencionando. Bueno, ¿se calientan los conductores? Sí puede ser. Transformadores, también. Motores, también. Incremento de las pérdidas reactivas de los transformadores, sí. Errores en la medición, ya vamos a ver por qué. O sea, no es porque saquen ahí la lengua o algo así, no, simplemente yo ni cuenta me doy, yo tomo una lectura y resulta que está mal. ¿Ok? Operación incorrecta de sistemas de protección. ¿Por qué? Porque se me presenta una deformación en la forma de onda y sabe Dios qué consecuencias vaya a traer, ¿verdad? Daño en elementos primarios, daño en bancos de capacitores de corrección de factor de potencia. Continuamos. Tengo más cortes en el suministro, obviamente porque me está provocando problemas. Variaciones de tensión, desde luego que sí. Pérdidas económicas causadas por la detención de procesos completos, esto es consecuencia de lo anterior. Daños en equipos sensibles. Siempre los equipos sensibles van a gritar y desmayarse o morirse. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque son los más caros. ¿Ok? Pérdida de información en equipos de informática, así es, puedo tener bajas que me saquen de la jugada de equipo informático. Operación deficiente de sistemas de señalización, o sea, mis resultados van a ser diferentes. Y acortamiento de la vida útil de los equipos. Y muchas cosas más que van saliendo. Impulsos. No sé, por el tiempo. ¿No? Para el tiempo. Ok. Entonces, impulsos. Ya dijimos, tan menos de 1 milisegundo. ¿Ok? ¿Cómo es? Ah, miren, yo tengo mi forma de onda y ¡chin! Salió un piquito por aquí. Como pudo ser para arriba, también pudo ser para abajo. ¿Ok? Y eso me va a durar menos de 1 milisegundo. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo tengo que tener. Son fenómenos muy rápidos. Pero eso no quiere decir que no me causen daño, ¿eh? Tienen lo suficiente para destruir equipos, elementos. Las oscilaciones, esas me duran más del milisegundo, que hasta el 50, hasta 50 milisegundos. Acuérdense, son parámetros nuestros que hemos puesto, pero en realidad, claro que puede haber otras cosas más. ¿Y cómo es esa? Ah, miren, aquí viene la senoidal y de repente, chum, y ya se estableció normal. Entonces, esta es una oscilación que se montó en mi senoidal. Ahorita vamos a ver cómo hacer eso. Cuando estoy hablando del sag, que son las bajas rápidas de 0.5 a 30 ciclos, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo mi señal a cierta amplitud y de repente, ¡pum!, se hace pequeña, no pequeña, pero baja. Baja y luego ya se establece y continúa normal. O sea, fue un momento ahí que puede ser desde 0.5 hasta 30 ciclos. Aquí estamos, aquí yo les puse un sag de ¿cuánto? 1, 2 ciclos. ¿Cuánto es? Pues 2 por 17, estamos hablando de 34 milisegundos. Ahora, incremento, la misma gata, nomás que volteada. O sea, ahora yo tengo mi señal por aquí y de repente, ¡fum!, se me va para arriba. Y ahí se mantiene 2, 3, 4, 5 ciclos. Tengo mi límite de 0.5 a 30 ciclos. No quiere decir que la señal sepa y diga, apúrate, disturbio, que ya voy llegando a los 30 ciclos y debo regresar a la normalidad.
No, simplemente que ese fue un límite que nosotros le pusimos. Si se pasa de eso, ya no es un suelo. Pero en fin, son cosas. Y luego, la baja tensión, más de 1 minuto, ¿de acuerdo? Entonces, miren, yo tengo mi tensión normal y de repente, pum, se baja y ahí se queda. Más de 1 minuto. ¿Cuánto? ¿1 año? ¿10 años? ¿2 días? Sí, nada más que sea más de 1 minuto. Obviamente yo tengo que hacer esas correcciones. Sobre voltaje, pues es al revés. Yo tengo aquí y ¡chum! Se me va para arriba. ¿Ok? Lo mismo, más de 1 minuto la duración de este disturbio. Apagón, pues va a llegar el punto en el que desaparece. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, ¿qué sería? Picos. ¿Qué es? Un swell. ¿Qué es? Un sag. ¿Qué es? Una baja de tensión. ¿Qué es? Un apagón. ¿Y esto? ¿Y esto? Pues es una senoidal con contenido armónico. No es senoidal, perdón, es una señal con contenido armónico, que es lo que deforma mi forma de onda total. Y en esta es ruido. El ruido es una señal de baja amplitud, de muy alta frecuencia, que se monta en mi senoidal. Bueno, seguimos. Los impulsos o picos. Vamos a hacer un resumen de ellos. Es un aumento de voltaje de corta duración a alta frecuencia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es un voltaje muy alto y angosto. ¿Ok? Entonces, las causas, los rayos. Las conmutaciones en la compañía eléctrica. Operaciones, bancos de capacitores. Arcos causados por soldadoras son muy molestos. Apertura de cierres de contactores. Arranque de equipo industrial pesado. ¿Okay? Bancos de capacitores, ya lo había dicho. Los efectos, bueno, pues tenemos como efecto de esos picos es que me van a dañar los equipos electrónicos. Me van a dañar motores. O sea, ¿por qué? Porque ese pico va a dañarme la capacidad dieléctrica de los aislamientos y ¡pum! Se perforan. Y ya valió. Entonces son fallas, equipo eléctrico, bloqueo de sistemas, corrupción, pérdida de datos, fatiga de componentes. Y luego tenemos con qué lo resolvemos o cómo lo quitamos de encima. Bueno, pues aquí viene un detallito interesante. El uso de TBSS o SPD, Surge Protective Device, es lo que es un protector, un dispositivo de protección contra esos transitorios. Transformadores de aislamiento me ayudan y un estabilizador UPS, que es una UPS con la capa del santo. Ese me protege contra todo, porque poco a poco le han ido poniendo y entonces, oye, pero si hay transitorios, ahí tiene ya la protección contra transitorios. Oye, si tengo baja de tensión, ahí tiene regulador. Y si se me va la luz, ahí tiene baterías e inversor. Entonces, bueno. Entonces, el super, o sea, debería ser UPSS, de super, su último. Ok, con eso me echo esos transitorios. Bueno, un transitorio. Ok, entonces vamos a irnos un poquito más rápido porque si no se nos va a acabar la noche. No debe confundirse con ruido en la señal eléctrica para nada. El ruido es de poca amplitud y va montado en la señal. Se monta en la señal, sí es cierto, pero es muy rápido. Es así, si hubiera varios, ¿verdad? Y acá he visto un acercamiento en esta parte de aquí. Y hay mucha gente que me dice, no, pues es que los armónicos, no. El armónico es otra cosa. Los armónicos son señales periódicas dentro de mi forma de onda, que están
sumados en todos entre sí me van a dar algo que no es muy senoidal. Fuentes de transitorios de voltaje. Ok. Las internas, que somos nosotros en nuestros equipos, y las exteriores, que son las que las compañías, la red de distribución, etcétera. Pero fíjense, el 80% lo provocamos nosotros y el 20% la compañía. Claro que yo les preguntaría quién hizo esta estadística. Lo más probable es que lo haya hecho la compañía, ¿verdad? Bueno, descargas atmosféricas. Un rayito de eso, imagínense. Operación de seccionadores. Esta es una mala operación, definitivo. Tengo arqueos, flameos en un aislador. Uy, se me fue la señal. Ahí está. Allá. Yo te sigo viendo. Hay un retraso. Sí. Lo que pasa es que me fui indebidamente. ¿Qué pasó? Tengo que salir de aquí. Buenas noches, creo que hay una pequeña falla técnica aquí con la señal del ingeniero. Vamos a dar unos minutos en lo que se... Ya está, se me había ido la señal. Tu micrófono. Ok. ¿Ya me escuchas? Sí, ingeniero, lo escuchamos bien. Correcto. Entonces, habíamos dicho bancos de capacitores, soldadura. ¿Qué latosa es la soldadura? Switcheo de cargas inductivas con los contactores. Obviamente puedo estar sacando transformadores que son muy inductivos, motores, todo lo que es inductivo a la hora de hacer conmutaciones me crea esos transitorios. Los cortocircuitos ni se diga, ¿verdad? El arco es muy molesto. Los daños por los transitorios de voltaje, pues obviamente nos están mandando a todo lo que les mencioné de daños por el arco, por las disminuciones de tensiones, etcétera, por fallas de aislamiento, etcétera, etcétera. Y en realidad es calor excesivo en componentes, daños en circuitos impresos, interrupción de procesos, pérdida de información o daño de memorias, caídas de enlaces de comunicación. Y fíjense qué increíble cómo se me llegan a presentar las perforaciones. Miren, esta es una pista en circuitos electrónicos y se ve la perforación aquí. ¡Pum! Esto es indudablemente transitorio. Ahora, descargas atmosféricas. En este tipo de torres, cuando tengo yo señales por acá y nos cae un rayo, entonces pues, hay mucha inducción. Entonces, definitivamente, tenemos que proteger no nada más las señales de potencia que manejamos, sino también las señales que recibimos de la antena. Porque si va por cableado metálico, me puede aplicar transitorios dañinos. Entonces, en los TVSS los aplico. Esta me la prestaron los de Joldin y Leviton. Son de manera diferente, desde luego, pero lo utilizan mucho. Los dispositivos de protección. Entonces, los TVSS, que ya les mencioné ahorita. Los transformadores de aislamiento. ¿Regulador de voltaje aplicará? Bueno, vamos a verlo. La UPS, la super UPS. Entonces, fíjense bien,
Yo tengo el transitorio y le pongo un TVSS, que es un Transient Voltage Surge Suppressor, o sea, un eliminador de picos. ¿Qué obtengo? Mi señal como debiera. A lo mejor sigue existiendo un pico, pero muy disminuido y ya no me causa daño. ¿De acuerdo? También el nuevo nombre es el SPD, Surge Protective Device. Y bueno, fíjense la velocidad de respuesta de un TVSS de 10 a 100 nanosegundos, es decir, por 10 a la -9. Entonces, por eso son tan efectivos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que usa? Varistores de óxidos metálicos. Entonces, un varistor, que es un resistor variable, que va a adecuar su valor resistivo a la sobretensión que tiene. Mientras más sobretensión, más baja su resistencia y fluye hacia tierra el daño. Y miren, es un chiclillo, pero claro, son muchos en serie y muchos en paralelo. Este me aguanta hasta 385 voltios. Bueno, entonces, el varistor protege el circuito de variaciones y picos bruscos de tensión. ¿Ok? Se coloca en paralelo al proteger y absorber todos los picos. ¿Ok? Desde luego de cierto rango. Entonces, lo que hacemos es, el clase C se ubica en el punto de entrada a la potencia hacia la instalación, mi subestación, básicamente. Luego, el B se ubica en los tableros a los cuales tengo conectadas cargas delicadas que yo determino. Digo, aquí tengo el centro de cómputo, que este alimenta el centro de cómputo, este otro me alimenta el reloj checador y todos los controles de recursos humanos, pues mételo también. ¿Ok? Y después se tiene este otro que sería el clase A, que es para uso específico para el equipo delicado. O sea, entonces tengo la protección en subestación, la protección en tableros importantes y la protección personalizada. Ya me los venden así también, la personalizada. Directo en el... Voy a irme más rápido porque si no, no vamos a acabar. Creo que ya vimos lo suficiente de los protectores. Entonces, y además el TBS en observaciones se han detectado cosas interesantes. Además de eliminar los picos, también suaviza la forma de onda eliminando ruido. Si alcanza a eliminar algo de ruido. Aquí está un ejemplo. Yo tengo estas dos subestaciones. Aquí tengo toda una serie de aplicaciones. Está mi diagrama unifilar muy sui generis con los termomagnéticos. Y entonces digo, bueno, ¿dónde voy a poner protección? En la entrada de volada. ¿Sí? Entonces yo pondré aquí y aquí. Además, ¿qué tengo? El site está aquí. Ah, pues voy a proteger. Acá tengo el control de asistencia de docentes. Voy a proteger aquí, para que no anden pelándose. Equipos de aire acondicionado son unos equipos muy delicados en cuanto a sus tarjetas. Nomás falta que le pongas una moneda y te den un café. Entonces, también le pondríamos uno ahí. Entonces, ahí ustedes del Unifilar deciden dónde van a ir protegiendo los equipos, ¿de acuerdo? Ahora, la instalación, tengan cuidado porque no pueden poner cables muy largos ni darle vueltas, porque como es de alta frecuencia los disturbios de estos transitorios, entonces tendríamos una caída de tensión y no son eficientes con esas caídas de tensión. Entonces, los cables lo más recto posible deben de tener un interruptor termomagnético porque pueden volarse en una sobretensión exagerada, ¿sí? ¿Por qué alta frecuencia? Si hablamos de un rayo alta frecuencia, solo ahí cae y se acabó. ¿Cómo hacer alta frecuencia? Es por su tiempo. Su duración es de 10 microsegundos, por tanto, uno entre 10 microsegundos son 100 kilohertz. Entonces, es bastante elevada esa frecuencia. ¿Ok? ¿Cómo lo puedo colocar? El MOB le llaman aquí por sus contenido, metalóxido. Miren, aquí está el fusible, me protege tanto el MOB como la carga. O pongo el MOB y su fusible y la carga la libero.
Porque si aquí tengo un problema que se me vaya, boto el fusible y dejo fuera la carga. Si tengo un problema aquí, se bota el fusible, pero mi carga sigue. Todo depende de las condiciones que ustedes quieran para su carga. Transitorios oscilatorios. Entonces, es este que mencionamos aquí. ¿Cómo se genera? Ah, bueno, todos tenemos circuitos RLC. Y les voy a pasar rapidito esto. Entonces, esta es mi señal. Y si yo tuviese un circuito LC puro y esa C, ese capacitor, de alguna manera lo meto cargado, entonces voy a generar una señal de una frecuencia dependiendo de la combinación LC, que puede ser alta, como aquí. ¿De acuerdo? Ahora, esa señal le llamo S2. Eso fue nada más la parte LC. Y ahora la parte RC. Entonces el capacitor descarga por la resistencia con un exponencial decadente. ¿De acuerdo? Pero si están ambos, ¿qué va a pasar? Se combinan las señales. Entonces S2 por S3 y me genera esto. La senoidal metida o sometida por la exponencial decadente. ¿De acuerdo? Pero esa forma de onda se sobrepone con mi señal. ¿Y entonces qué obtengo? Miren. ¿De acuerdo? Ahí está un fenómeno oscilatorio. Entonces, ¿se puede dar simultáneo a estas fases? Claro, desde luego que sí. Entonces, los Metaloxid Varistor, que son los TBSS y una UPS de las modernas que tienen para todo, porque ya los trae los MOBs. Entonces, me puede proteger de estos. De los SUELs, ya vimos la definición, ya vimos qué es, ya qué causa. Entonces, esos SUELs, ¿qué le podríamos poner? Como se van a tardar algunos ciclos, podríamos usar el regulador de voltaje, siempre y que ese regulador de voltaje tenga la velocidad de respuesta para resolver esos ciclos. Porque a lo mejor el regulador ni siquiera responde ante esto. ¿Por qué? Porque es electromecánico. Entonces tendría que ser un regulador con velocidad, pues, un electrónico, para poder atender esto. Y me quedaría bien. El SAG, la misma gata. Nada más que este es para disminuciones. Entonces, lo que vamos a usar es, ponemos su reguladorcillo y vamos a quitar esta forma de onda. Y ya está. ¿Ok? Baja tensión. Pues ni se hable, ¿verdad? Pues es especial para esto el regulador. La sobretensión, pues ni se diga. También para eso el regulador me va a ayudar. Entonces, de alguna forma, el regulador ocupa muy buen lugar. Fíjense, por ejemplo, en una agencia aduanal se reportan cortes en el suministro y parpadeo de los equipos. La carga rebasa los 27 kilowatts. El sistema es trifásico en baja tensión, corriente máxima esperada 79 amperes. Ok, la medida 50 amperes. En la revisión se encuentra que alrededor de las 12 empiezan a presentarse cortes de energía de 2 a 5 segundos. O sea, cortes de 2 a 5 segundos, se restablece y vuelve a cortar. Se restablece y vuelve a cortar. Ok. Revisión primero. Los cortes se dan por el medidor. El medidor se estaba protegiendo. Entonces detectaba baja de tensión y plop, se salía. Al salirse, pues ya no la detecta y vuelve a entrar. Entonces, es el medidor el que estaba cortando, son unos medidores que acababan de instalar. Entonces, ¿por qué? Pues es que a la hora que entraba por la hora, el barrio estaba cargando y entonces, o sea, estaban todos con los climas puestos y nos provocaba esa sobrecarga y el medidor al detectar esa baja de tensión se protegía. Tenía un conductor de comunidad del 6 y comisión tenía del 8. Ok, cambio de conductores. Todo a 4. Sin embargo, sigue el problema. Ok. Midiendo en comisión se detecta, es que tú eres el del problema. Ellos cambian grapas, pero su cable es de aluminio.
Entonces, el problema persiste. Se solicita cambio de conexión a un transformador más liberado y sí, se acabó el problema. Entonces, esta era una caída de tensión a cierta hora, que es muy común eso. Entonces, los sacks y los swells pueden hacer que ese medidor se dispare, ¿eh? Al estar en la cola del transformador, se causa la baja tensión y también se dispara el medidor. ¿Okay? Entonces, esto influye porque ya está saturado ese circuito de comisión. Y las conexiones, además, el aluminio cobre que se usa, se está usando mucho. Notches. Esta no la había mencionado, fíjense. Las muescas o mordidas, así les llamábamos, son provocadas por la electrónica de potencia. Te los voy a presentar aquí. Son estos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, este es un rectificador trifásico. Nada más puse los diodos que están en ese momento trabajando. No son diodos, son SCRs. Está trabajando el 1, retornando por el 2. Y llega el momento en que la fase B es superior a la A. Entonces, debe de dispararse y no tiene forma de apagarse, sino que la corriente disminuya. Pero al imponer que ya esta tensión está arriba de esta, va a obligarlo a apagarse, propiamente estableciendo un corto entre estos dos circuitos. Entonces, en ese momento, sucede que esta tensión, que era la tensión A, pasa a ser la tensión B, y ahí se da un disturbio, es básicamente un corto, pero de muy poca duración. Entonces, miren, este es el corto de uno de los tiristores, este es el del otro, esta sería la forma de onda, pero solo dura este espacio pequeñito. Entonces, ni crece tanto, ni se va hacia lo negativo tanto. Simplemente hace esta trayectoria y corta. Hace esta trayectoria y se sostiene. Y aquí se vuelve a dar el fenómeno. Entonces, ¿eso qué me provoca? Que cuando yo vengo con mi tensión de fase a neutro y hago mi cambio, no se va, el tiempo que dura la conmutación no se va a cero, porque esas dos fases se ponen en corto en ese momentito y se va a una tensión que hay que calcular y me hace este corte. Entonces, en cada conmutación me va a hacer ese corte. Representado al final es un notch. ¿Ok? Los desbalanceos, desde luego que sí. Entonces, vamos a ver. El regulador de voltaje es una solución para sacks, swell y bajo voltaje. Y sobrevoltaje. ¿Ok? Obviamente, hay muchos estilos, ¿de acuerdo? Y estamos acostumbrados a ver los pequeños así porque estamos en lo doméstico. Pero en realidad hay buenos elementos, ¿no? O sea, en tamaño. Ya tenemos reguladores de estos que son ya más grandecitos y llegamos a tener, bueno, estamos viendo que son todos los que le puede dominar. Y tenemos estos que ya, por ejemplo, este es de 500 kVA, o sea, ya no es cualquier cosa. Los transformadores resonantes. Tiene un devanado terciario en donde yo lo sintonizo con un capacitor y vamos a hacer una mañosería ahí. Miren, está interesante, pero no es de mucho uso. Yo tengo mi señal normal y de repente, ¡pum!, tengo una sobretensión. En ese momento, mi circuito terciario lo tengo calculado para que a partir de esto se sature, pero no se sature nada más, me satura mi transformador. Entonces quiere decir que a partir de ese momento en que rebaso la tensión, deja de aumentar mi transformador. Y se viene por aquí. Y ahora para negativo, se satura, se desatura y se va. Se satura, se desatura, sigue en su senoidal, se corta. Y miren la forma de onda cómo me queda, como si fuera una forma de onda cuadrada. Y todos los picos, ¿qué pasó? No son picos, son sobretensiones de la senoidal. ¿Ok? Y la otra que les mencioné es, bueno, el flicker. El flicker es otra que nos afecta visualmente. Cuando yo tengo una forma de onda que tiene un movimiento, o sea, es una senoidal, que no tiene más problema, pero que está montada en otra senoidal de muy baja frecuencia, entonces en realidad me hace como si fuera una viborita. Y eso mi ojo sí lo ve. Ve que el parpadeo se da. ¿Ok?
Me estaban presentando esto, sí, porque en algunos, no nada más en los LEDs, en cualquier tipo de lámpara, si yo le pongo un control, que esto es normalmente control de corriente, o sea, dejo que la corriente llegue y luego la pongo en corto, sube y elimino el corto y baja. Y entonces estoy controlando con tiristores, no tiristores, con IGBTs. O con MOSFET de potencia. Estoy cortando, poniendo, cortando, poniendo, cortando, poniendo. Y todo se lleva 10 milisegundos. Estamos hablando de 100 kilohertz este rizo. Bueno, si yo controlo este rizo, este ancho de banda lo recorro, pues ¿qué es lo que obtengo? Permítame un momentito. Vamos a darle 5 minutos más. Okay. Bien, una disculpa. Me fui como le doy doble clic, ¿quién me manda a internet? Entonces, apagón. Bueno, ya sabemos qué onda con ese. ¿Y ahí qué le podemos hacer? Pues la UPS. ¿Ok? La UPS es la mágica, la Uninterruptible Power Supply. UPS. ¿Ok? Que es Sistema de Alimentación Ininterrumpida. El SAI. ¿Ok? Entonces, este es un elemento fabuloso, así es. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, también le puedo agregar TVSS, sí, y entonces elimino los picos de voltaje, ¿de acuerdo? Tengo el efecto regulador, también. Entonces, protejo contra todo, vamos. Y ahí tengo la super UPS. ¿Y qué hace? Ah, bueno, yo tengo un suministro de alterna. Lo rectifico. Pongo un cargador y una batería, o varias baterías, y luego la señal de directa la vuelvo a invertir y saco mi alterna que yo necesitaba y lo pongo en la carga. Entonces, yo aquí tengo 3 fases, todos felices, todos contentos. Se me va una fase. Ay, Diosito santo, no pasa nada, porque el inversor me está convirtiendo de una señal de directa y mi rectificador le importa un comino que sea trifásica o bifásica o monofásica. El problema es que va a bajar su amplitud. Ah, sí, pues en el inversor hay los medios para elevar la tensión o disminuirla y sacar la tensión que yo necesito en la carga. Entonces, perfecto. Entonces, una etapa encargada de regular automáticamente la tensión, le pongo sus filtros, EMI y RFI, y ya está, me elimino los ruidos. Y luego hay que cargar el banco de baterías para que siempre esté al tiro y mantenerlo cargado. ¿Ok? Entonces tengo cargador. Y para eso tengo un rectificador, rectifico la entrada y alimento ahí. Y después la que hay que convertir la batería en alterna, pero con esa regulación que les dije, al valor que quiero. Vamos a ver el régimen permanente. ¿Qué dijimos que eran? El ruido eléctrico y las armónicas. El ruido eléctrico va montado en mi senoidal y es de baja amplitud. Entonces, me causa muchos problemas y hay que eliminarlo. Puede ser por una tierra inadecuada. ¿Y qué es lo que se propone? Transformadores de aislamiento, el UPS.
Los supresores TVSS me ayudan. A veces hay que recablear la carga o trasladar la fuente que me está creando ese ruido. ¿Ok? Me provoca errores en el software, bloqueo de sistemas, etcétera. Hay modo común, hay modo diferencial, pero ya no nos vamos a meter en ello porque no nos daría tiempo. Entonces, este es el ruido común, nada más les digo. Son tensiones indeseadas de alta frecuencia que aparecen entre la fase y la tierra. O el neutro y la tierra. Luego, el otro es en modo diferencial o modo normal. Entonces aparece entre la fase y el neutro, nada más. El transformador de aislamiento, ¿qué hace? Lo que hace, fíjense bien, es una hoja de metal que divide los dos devanados. O sea, está el devanado aislado como está y el otro está el primario, el secundario y luego el primario. Entonces, entre los dos va una hoja de metal, como si fuera un blindaje. Es un blindaje, de hecho. Entonces, ¿cuál es su efecto? Pues que un transformador normalmente tiene una capacitancia parásita de primario a secundario. Si yo le pongo esa hoja, entonces se divide y esa hoja la aterrizo y la capacitancia se hace en dos, se parte a la mitad. Y entonces la XC la disminuyo. ¿Ok? Entonces esa es la forma en que ayuda. Las armónicas. Bueno, las armónicas son elementos que se generan de muchas formas. Básicamente podríamos hablar de esto todo otro día completo, pero en realidad son, cuando yo tengo elementos electrónicos implicados, como rectificadores, y rectificadores controlados, inversores. Fíjense, un bit rectificador de onda completa monofásico ya me está imbuyendo armónicas en corriente. Entonces, ¿eso qué hace? Me deforma la forma de onda. Y a final de cuentas, me puede crear muchísimos problemas. Entonces, Fourier nos dijo, toda forma de onda periódica se puede descomponer en una componente de directa más un número infinito de ondas senoidales y cosenoidales. Miren este ejemplo y con este terminamos. Yo tengo un transformador, voy a 127-24, de 24 lo voy a rectificar. Y aquí les digo lo siguiente, cuando la senoidal tiene la parte positiva aquí y la más baja acá, entonces se polariza este diodo y me sigo las flechas de rojo. Y regreso por acá, ¿de acuerdo? Entonces tengo, es la forma de onda verde. Cuando está más positiva acá y negativa acá, entonces quien conduce es este. Sigan las flechas verdes. Y regresa por este a la parte superior. Entonces son las señales, bueno, serían las moradas, ¿de acuerdo? Todos felices y todos contentos. Esta es mi forma de onda que va a aparecer en mi cara. Y de repente alguien llega y me dice, oye, no me interesa, esto me está haciendo muchos problemas por el rizo que tiene. Ah, no te preocupes, te vamos a poner un filtro que es un capacitor. Lo ponemos. Entonces, el capacitor se carga al valor máximo. Entonces, la senoidal disminuye y el capacitor empieza a dar la energía a la carga. Hasta que vuelve la forma de onda a rebasarlo, entonces esta parte de aquí la da el transformador. Cuando llega al máximo y empieza a disminuir, el transformador deja de dar corriente porque la va a dar el capacitor. Si se dan cuenta, esto llega al máximo y luego empieza a disminuir y entonces esta señal que ya cargó no permite que esta señal fluya. Él la da a la carga. Entonces miren la consecuencia. La corriente, aquí donde iniciamos todo esto fue corriente. Y ya aquí nos vamos dando los pedacitos en donde el transformador trabaja. Lo demás lo hace el capacitor.
Y todos diríamos, qué felicidad, el trabajador está tranquilo. Pues ahora veamos como corriente. Miren lo que hace la corriente que da el transformador. Esta y deja de trabajar. Vuelve a dar y deja de trabajar. Vuelve a dar y así sucesivamente. Sobre estos espacios es donde el transformador aporta. Pero ¿cuál es la corriente que está viendo mi secundario y que se transmite del primario? Esta, señores, esta. Y esta no es una senoidal. Por lo tanto, ¿pero es periódica? Sí. ¿Y qué dijo Fourier? Entonces la puedo descomponer en una señal de directa si no fuera simétrica, pero sí lo es. Entonces no tiene corriente directa. ¿Pero qué tiene? Un número infinito de senos y cosenos que me van a constituir el equivalente de esta señal. Ese número infinito de senos y cosenos son las armónicas que van a existir para formar esta señal y que ya se transmitieron en mi transformador hacia atrás. En esos pedacitos. Y es esto lo que yo voy a ver. ¿Ok? Bueno, entonces no deje de ver nuestro siguiente capítulo, las horrorosas armónicas contra los ingenieros de mantenimiento. Muchas gracias. Acuérdense, las preguntas, pónganmelas en el chat, pero para poder ir dándole solución,